todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Amalia de Austria. Ella fue una archiduquesa austriaca que apenas es recordada y pasa bastante desapercibida entre sus numerosos hermanos al vivir siempre en un segundo plano, siendo una más de las grandes olvidadas de la historia. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Irene Azuaje, Andrea Díaz, Paola Humada, Diana Monroy y Lidia Juliana. María Amalia Josefa Juana Catalina Teresa de Habsburgo-Lorena nació el 15 de octubre de 1780 en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hija del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo María Amalia la 12ª de sus vástagos. Cuando la niña nació, sus padres eran grandes duques de Toscana y aún no eran emperadores del Sacro Imperio, siendo su tío José el emperador en ese momento, bajo el nombre de José II. La archiduquesa tuvo una infancia feliz. Ella crecerá rodeada de sus numerosos hermanos y pasará largas temporadas en los distintos palacios y villas que poseía la familia ducal, además de hacer excursiones en familia, tanto por el campo como por la costa. La educación de María Amalia y la de todos sus hermanos sería un tanto diferente a la de los demás príncipes de su época, siendo educados principalmente por sus padres. La archiduquesa creció alejada de la bulliciosa y lujosa corte florentina, creciendo en un ambiente más apartado, tranquilo y humilde, además de recibir junto a sus numerosos hermanos toda clase de atenciones y de cariño por parte de sus padres, los grandes duques de Toscana, los cuales serían descritos como unos progenitores preocupados por la crianza y por la educación de sus numerosos vástagos. En el año 1790 falleció su tío, el emperador José II, y como éste no tenía descendencia, los dominios de la casa Habsburgo serían heredados por su padre, el gran duque Leopoldo, aunque éste también será elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pasando a ser conocido como Leopoldo II. Ante la nueva posición de sus padres como emperadores, la familia se instaló en la corte vienesa y su vida cambió notablemente. La archiduquesa empezó a ser educada por una serie de institutrices, siendo así formada para un posible futuro como consorte, ya que al ser la hija del emperador podría encontrar un buen casamiento. Además, ella fue nombrada como dama de la Orden de la Cruz Estrellada, una orden de caballería femenina del Imperio Habsburgo y que fue creada por la emperatriz Leonor Gonzaga-Nevers. María Amalia tenía tan solo 10 años de edad cuando se instaló en la corte vienesa junto a su familia, y por aquel entonces ya era descrita como una muchacha demasiado sencilla, modesta, simple e inocente. La archiduquesa era una jovencita muy delicada y enfermiza, como muchos de sus hermanos. Tiene una salud un tanto frágil que la hacía enfermar bastante a menudo. En el año 1792 falleció su padre, el emperador Leopoldo II, a causa de su pésima salud, así que su hermano mayor, el archiduque Francisco, se convirtió en el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Francisco II. Cuando su hermano se sentó en el trono imperial, ya había estallado la Revolución Francesa, algo que afectaría directamente a la corona imperial ante la ejecución de su tía paterna, la reina consorte de Francia, María Antonieta de Austria,
y por el avance de las tropas revolucionarias francesas por tierras alemanas y austriacas, algo que ocasionó que María Amalia quedase relegada a un segundo plano y no se le buscó ningún prometido, ya que la corona imperial estaba demasiado ocupada librando sus propios conflictos contra Francia. La archiduquesa acabará falleciendo a causa de su mala salud el 25 de diciembre de 1798 a los 18 años de edad en la ciudad de Viena, siendo muy posible que su muerte fuese a causa de una serie de problemas pulmonares, como por ejemplo la tuberculosis, enfermedad que acabarían desarrollando algunos de sus familiares. Sus restos mortales descansan en la cripta imperial de Viena, en Austria. No hay mucho más que decir sobre María Amalia. Ella es una archiduquesa un tanto olvidada, debido a que no tuvo ningún peso en la historia y apenas es recordada, siendo la hija de los emperadores Leopoldo II y María Luisa de Borbón, que ha pasado más desapercibida. Esta archiduquesa no solo fue olvidada en muchas ocasiones por la historia, sino también por su propia familia, debido a que no se la tuvo apenas en cuenta para nada, quedando así relegada a un segundo plano, mientras la corona imperial lidiaba con la Francia revolucionaria. María Amalia no se llegó a casar porque no hubo tiempo para negociar ningún casamiento para ella, ante los tiempos tan complicados que se estaban viviendo por aquel entonces. Pero es muy posible que la archiduquesa hubiese fallecido también a una edad muy temprana si se hubiese casado, ya fuese por su mala salud o por las complicaciones de algún parto, ya que al ser muy débil y enfermiza, su cuerpo no hubiese resistido demasiados embarazos o partos, como ya les pasó a otras princesas a lo largo de la historia, por ser demasiado delicadas y enfermizas. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María Amalia de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que, como María Amalia, pasaron bastante desapercibidas entre sus hermanos y por la historia. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!